Gracias, maestro. Oiga, nos volvimos a encontrar después de muchísimos años. De muchísimos años. ¿Ya le instalaron su micrófono? No. Veo que no. Vamos a hacer un paréntesis porque está usted volando, si no, no va a poder contestar. Bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Oiga, pues después de buen tiempo de no sentarnos a platicar, voy a hacer referencia que lo conocí a usted en el 97. Sí, en 97. Que fue síndico. 97, tendría usted unos veintitantos años. Sí, 25 años cuando fui electo síndico de Ecatepec. Joven, por Acción Nacional. Siempre. Y a mí me sorprendía porque yo venía como economista de la onda de la izquierda. Yo había estado en el Partido Comunista, aunque no lo saben, ¿eh? Me acusan de priista y de todo. Y me encuentro un joven en Acción Nacional. Gracias. Se supone que en Acción Nacional pues eran los, ¿cómo les decían? Bueno, que no era el pensamiento liberal de avanzada ya. Nos decían los reaccionarios. Los reaccionarios. Los priistas de este tiempo, reaccionarios. Bien. Pero platicaba yo mucho con usted y me acuerdo que usted manejó mucha la filosofía política y me echaba muy buenos rollos y lo veía como platicaba con el licenciado Javier Egremí, pues que era un priista, pero era un hombre que amalgamaba, juntaba a Fouché, a Maquiavelo. Él manejaba la política perversa. Bien, gracias, Óscar Venancio Castillo. Acción Nacional. Muchas gracias, licenciado, por su Acción invitación. Nacional. Acción Nacional siempre. Siempre. Digo usted, hasta morir. Hasta que Dios nos permita. Muy bien. Oiga, pues ahorita creo que el momento está muy... Usted como egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ¿cómo le dicen? ¿Politólogos? Bueno, feo eso. administrador público, realmente administrador público. Bueno, interesante. Pero para la historia, hablar de política en México, pues se supone que PRI, PAN, PRD eran instancias totalmente diferentes, ¿no? Hoy en este momento es la gran alianza PRI-PAN, ¿no? Inclusive ya hasta acuñaron una frase, ¿no? De una expresión peyorativa del PRIAN. Los que antes eran del PRI, que hoy se están en otro partido, que están en Morena, ¿no? Ahí acusan ahora al PRIAN, sí, al claro. PRIAN. Pues yo quisiera que en lugar de que yo preguntara, usted nos diera una clase, ¿no? Hombre. De cómo concibe eso ahora. ¿Qué es aceite y agua y de todo ahí? Mire, desde luego se antoja de entrada algo. Hace 20 años, hace 10 años hubiera sido impensable una alianza de esta naturaleza. Sin embargo, hoy las circunstancias del país han cambiado diametralmente, ¿no? Hoy vemos que existe una ya en ese momento era amenaza, hoy es una desgracia del gobierno morenista de López Obrador. Y que hemos visto cómo se han sido cercenadas, han sido minimizadas, han sido vitupendiadas, han sido ninguneadas en el mejor de los casos, pues las instituciones que eran un contrapeso natural del Ejecutivo. Este régimen no cambió para nada el sistema político. Cambió sí su régimen, pero no el sistema político porque sigue siendo prácticamente el mismo. Exacerbado hoy más que nunca el presidencialismo, ¿no? O sea, se quejaban del anterior régimen, pero ellos lo hicieron corregido y aumentado. ¿Qué otro presidente, si no usted me corrige, el último presidente que tiene ese poder habrá sido José López Portillo o Luis Echeverría Álvarez, donde quería tener sumiso al control y controlado al poder legislativo, al judicial, manejaba todos los programas sociales a su antojo, el presupuesto no le rendía cuentas a nadie, hasta ahora que más o menos ha presentado medianamente un bloque opositor, pero que bueno, ha sido también por esta mayoría que hoy lamentablemente mantienen, pues han sido avasallados, sin quitarle una coma a las iniciativas del Ejecutivo. Entonces, ahí es cuando decimos, entonces, ¿quién acabó siendo más papista que el Papa? Los morenistas acabaron siendo más papistas que el Papa. Lo que criticaban, lo hicieron corregido y aumentado en el presidencialismo exacerbado. El poder de un solo hombre. López Obrador es jefe de Estado, es jefe de gobierno, es jefe de partido, es el máximo tlatoani, pues, de los tiempos Anda en modernos. campaña. Anda en campaña y le vale que cuando le dicen, oigas que la ley electoral, ya van a empezar con el respeto a la ley. O sea, no tiene el menor sentido de respeto. Y los periodistas son corruptos. Pues ahí tiene
el discurso del odio, ¿no? Y Sí. vea lo grave que puede ser el discurso del Con odio. Ciro, ¿qué pasó, no? Como ejemplo, y A ver, además ¿qué en va a México es el país donde más periodistas asesinados hay, Sí. después de países que están en guerra. Sigue México en primer lugar. O sea, decimos, no es ningún lugar honroso. A ver pero, qué sale con en fin, lo de Ciro. Pero, ya se hablan las investigaciones. Pero retomando el tema, no existían esas condiciones del país, no existía esta desgracia que tenemos en México del gobierno federal, no existían muchas cosas y que nos obliga a los actores políticos a actuar primero de manera responsable ante la historia. O sea, sí han habido diferencias sentidas, desde luego, siguen existiendo, sí, pero nos estamos poniendo de acuerdo en una plataforma política que recoja todos los elementos de propuestas y que también han dado resultados en los gobiernos de los diferentes partidos, en la experiencia de los diferentes partidos. Y otra cosa también importante, Lick, que es algo innovador. En el Estado de México va a ser el primer estado donde se gobierne, está una coalición que seguramente va a ser la triunfadora, pero se va a gobernar en función de la legislación que existe en el Estado de México, que es un gobierno de coalición, no solamente es el candidato, sino es un gobierno de coalición, en el que va a estar los diferentes espacios de gobierno. Para quienes nos están viendo y quiero entenderlo, es un gobierno de coalición. Me suena así como que el pastel lo van a hacer pedacitos y te va a tocar a ti PAN, PRD. Así pareciese, Nueva pero Alianza. no, mire, los gobiernos de coalición son parte. Le pongo el ejemplo de Italia. Usted que es amante de los vinos italianos, le voy a poner un efecto. No de Mussolini. No de Mussolini. Los gobiernos de coalición en Italia existen desde hace mucho tiempo. Un gobierno parlamentario, un ejemplo de gobierno parlamentario es el modelo de político italiano. Hoy gobierna la izquierda, suponiendo pues, pero el ministro de Economía es de derecha. Y el ministro es de centro izquierda, el ministro de Educación. ¿Sí me explico? O sea, no es una situación que nos hayamos sacado de la chistera, sino es retomando ejemplos que han dado resultados positivos en los gobiernos de coalición. Entonces, ¿Cómo interpretó? Más bien, perdón, estamos muy acostumbrados aquí en México a ver la historia de una manera maniquea y lo que yo decía, la política de la pirinola. El que gana todo, ¿no? Le dan vuelta a la pirinolita. Pon uno, pon dos. Así era la política de la pirinola y el maniqueísmo, ¿no? De que si yo no estoy, no sirve el gobierno, y si yo no soy, no hay resultados. Es un maniqueísmo puro. Y muy dado de la izquierda, ¿eh? Y no se diga de este gobierno, ¿no? Pregúntenle a los periodistas. Si no está en contra, ahí sí aplica la política de Pol Pot. Si no estás conmigo, estás contra mí. Oye, pero a ver, explíquenos. Ahorita en este momento está a punto de iniciarse el proceso electoral para renovar el depositario del Poder Ejecutivo Estatal. Está visto que van a contender dos mujeres. Por un lado, el Morena, PT y Verde Ecologista. Yo no sé cómo se llama la alianza esa. Y la otra de PAN, PRI, PANAL, Nueva Alianza. ¿Y quién otro? PRD. Y PRD. Que se llama Vamos por México, ¿no? Va por el Estado de México. Vamos por el Estado de México. Va. Bueno, explíqueme algo. ¿Cómo ve eso? Yo ya no entiendo. Ya antes era por partido y ahora se hicieron bloques. Fíjese que tiene una razón, y también hay que decirlo, tiene una razón electoral. De intereses. No de intereses, sino una razón electoral ante la percepción de la ciudadanía. Se hicieron estudios, se hicieron mediciones, donde está claro que la gente percibe a una coalición como una posibilidad más ganadora que si hubiéramos sido separados, cada partido con su logotipo. Entonces, esa percepción de la coalición da de entrada una fortaleza, porque pues un partido como el PRI, que hoy día es quien tiene el Ejecutivo Estatal, el porcentaje importante de Acción Nacional y de la Revolución Democrática y de Nueva Alianza, pues nos pone en la parte aritmética en la posibilidad de un triunfo. Falta el desarrollo de la campaña y falta también que los electores de todos los partidos que ya conforman esta coalición entiendan primero la necesidad y la naturaleza de la coalición, segundo, la trascendencia que podría tener esta, y tercero, bueno, que cómo se van a garantizar buenos resultados de gobierno en el siguiente periodo. Y nosotros creemos que en este caso Alejandra del Moral, quienes encarna estos trabajos, pues tiene una trayectoria de impacto, una trayectoria de resultados, y sobre todo que hoy hay que reconocerle que los tiempos de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres es algo ya que lo vemos en todos los ámbitos de la vida pública. Sí. Y estoy seguro que una mujer como Alejandra, con ese empuje, con esos resultados, sería una excelente, primero,
en su momento una excelente candidata, no lo es todavía, y después una excelente gobernadora si la ciudadanía sí lo resuelve. Sí, lo resuelve. Sí, está extraño. Porque yo me pregunto, yo ciudadano, a lo mejor sin muchos conocimientos de la actividad política, sin muchos conocimientos de lo que son los partidos, a la hora de votar, ¿qué haría? Ya se va uno por el candidato, no por los partidos. No, yo creo que son ambas cosas. Primero la plataforma, que es muy importante, o sea, no es la persona, es primero la plataforma. Bueno, y sí en el sentido práctico. ¿Para qué se va a gobernar? Bueno, pues eso... Y ya segundo, ¿quién va a gobernar? ¿No? Pero el ciudadano común, ¿usted cree que va a conocer la plataforma? Esa es la misión de los partidos políticos, que lograr que la ciudadanía se interese en las ideas, en las propuestas y sí, desde luego en la persona que va a estar encabezando. Es parte de esa evolución de cultura política que tenemos que tener ya los mexicanos. No son los candidatos, es por un lado la maestra Delfina Gómez y por otro Alejandra del Moral. Fíjese que sean los atractivos realmente. Sí, claro, desde luego también es muy importante, por eso le digo que la personalidad de Alejandra es muy atractiva. Políticamente hablando, y además es una persona que tiene una excelente imagen y hay una mujer de familia, que eso hay que destacarlo, licenciado, hoy en el tema acaba de los valores. Acaba de ser madre de gemelos. Acaba de ser mamá, pero bueno, tiene una familia sólida, una mujer con una formación académica también sólida, mujer de resultados. Yo creo que en su momento, reitero, en su momento será una buena candidata y después, si la ciudadanía así lo quiere, va a ser una excelente gobernadora. ¿Qué es lo atractivo de esto? Uno, bueno, más allá del morbo, que nos vean juntos con los priistas y los perredistas. Bueno, con los perredistas ya tenemos algunos años de alianza, pero con los priistas, caray, ¿cómo? ¿No? Es inaudito. Sí, es inaudito, pero también saben que la amenaza, y hoy digo, a nivel federal la desgracia, pero la amenaza que nuestra patria chica gobierne, las ocurrencias, bueno, la señora Delfina, recordemos nada más lo que les hizo a los trabajadores de Texcoco. O sea, no puede hablar de honestidad, porque ese diezmo que les quitaba voluntariamente a fuerza a las personas trabajadoras de Texcoco, a los empleados, igual les valía que fueran los de la basura, que fueran Magnus Intermedios, a todos les quitaba el 10%. ¿Para qué fines partidistas? Pues ya ahí lo tiene que declarar. ¿Y la ocurrencia de su jefe político? Bueno, ¿cuál de todos? Pues Higinio. Higinio. Que dijo que Catepec, de Texcoco, que tenía que venir a Catepec, que ya Catepec era ingobernable, que había que crear el municipio de Ciudad Azteca. Pues mire, no solamente Higinio, muchos legisladores de Morena, pues se le fueron, pero a lo que propuso él. Tienen que volver, tienen que agarrar la estridencia porque ante su falta de iniciativa, por su inexperiencia, de iniciativas de ley, de proponer reformas a la admisión pública estatal, de impulsar iniciativas que ayuden, de coadyuvar a los ejercicios de los gobiernos, no, mejor se dedican a tener estridencias y ocurrencias como la del señor Higinio en Texcoco, y así podemos manejar muchas. Aquí, que dijo que ya era ingobernable, que era necesario, urgente, crear el municipio de Ciudad Azteca. De Ciudad Azteca. Y la muchacha esta diputada Azucena Cisneros y el otro que tiene mucha experiencia, lo conozco, Justino de la Cruz, se fueron para crear, y ahora quieren ser presidenta municipal, imagínense. Bueno, van a hacer pedacitos a Catepec. No, yo creo que esa es una propuesta, reitero, hija de la ignorancia, porque no desconocen de un plumazo la historia de Catepec, la importancia del municipio. Por eso digo que es una propuesta de la ignorancia. No creo que tenga mayor trascendencia, es, reitero, solamente para llamar la atención ante su falta de resultados legislativos, ante su falta de propuestas, ante su falta de tener verdaderamente una comunicación política con el electorado. Ganaron por una coyuntura, un fenómeno de fricción que se llama López Obrador. En el 2021 todavía les duró ese bono de ese fenómeno de fricción, pero en 2024 es un hecho que ya sin López Obrador en su boleta y con los grises de sus candidatos no van a tener oportunidad alguna. Es más, desde el 2023 ya sí va a ser. Oiga, y ya, bueno, hablando de una utopía, imaginándome que Morena ganara, no vaya a venir otra ocurrencia, decir que el Estado de México es ingobernable, porque imagínense la gente que vive en Amecameca, ¿qué vinculación tiene con su capital Toluca? La gente de Chalco, nada. Simplemente aquí en la autopista Pachuca, de Mascalapa y todo eso, nada tienen que ver. Que les vaya a ocurrir crear otros estados, ¿no?
Pues mire, ya perdí la capacidad de asombro con este gobierno. Y yo creo que sería una réplica, ¿no? Pero yo creo, de verdad, confío en que eso no va a suceder. Esta alianza es una alianza, esta coalición es una coalición de mucha fortaleza, de mucha expectativa y bueno, de probados resultados de parte de todos los actores que la componen. Interesante. La basura. Interesante. Tenemos la suerte que va pasando en la basura. No, es que está anunciando que ya viene el basurero de la historia para algunos. Y pensábamos que estaban en un espacio donde no iba a haber nada que nos interrumpiera. Maestro, yo me acuerdo que en 97-2000 síndico por Acción Nacional en el gobierno que encabezó Jorge Torres. El liceo Jorge Torres, sí, fue mi presidente. El PRI, me acuerdo, encabezó. Y me llamaba mucho la atención su juventud, pero también la pujanza, cómo intervenía, ¿no? Y decían, pues ese muchacho, ¿qué onda, no? Que tenían que mandarle al licenciado Javier Eguemí para decirle, tranquilo, que no va por ahí. ¿Sí o no? No, el liceo Javier Eguemí, sin duda respetuosamente, pero... Uno en la vida tiene maestros formales e informales, licenciado Padrón. Y con toda humildad, yo siempre he dicho que el licenciado Eguemí, sin duda, fue uno de mis maestros informales. Así como otro connotado priista, en su momento que me enseñó mucho, pero en la parte técnica de la carrera, que fue el maestro Roberto Oye Díaz, maestro en planeación, doctor en planeación, alumno del maestro Senecorta, que estamos hablando entonces pues de los gurús en este país en la materia, ¿no? Y con él aprendí precisamente el tema de planeación estratégica y una serie de cosas. Entonces, digo, hay maestros formales y maestros informales. El maestro Roberto Oye Díaz y el maestro Javier Eguemí, sin duda, han sido mis maestros informales en la vida. Qué interesante. Y yo le decía Telerán a Javier Eguemí, le decía, tú eres Telerán. Telerán. El genio tenebroso. No, Terán, que fue su compañero síndico. Ah, sí, bueno. Francisco Terán, ¿no? Bueno, este es Telerán, de la Revolución Francesa, y le decía, porque tú eres el genio tenebroso. Tenebroso. Oiga, aquí hay algo muy importante que a veces no valoran, ahorita que ya vienen las campañas para el gobierno estatal del Estado de México, en donde, como ya dijimos, por un lado está la maestra Delfina Gómez, y por otro, pues obviamente, casi es un hecho, Alejandra del Moral. Y pues obviamente el proyecto de trabajar en la promoción político-electoral en todo el estado. Pero hay un detalle tan interesante que creo que Ecatepec significa el 12% de la cantidad de votos a nivel del estado. Por lo tanto, creo que para los estrategas trabajar Ecatepec va a ser muy importante. Sí, Ecatepec, y además sabe todo, Ecatepec es un municipio switcher, con una que requiere propuestas específico para toda la zona metropolitana, no solo para Ecatepec, para todos los municipios metropolitanos, y debe ser un imperativo en todas las políticas públicas, y cualquier diseño de políticas públicas de un gobierno estatal debe estar siempre rectorado. Sí, pero ahorita en la campaña va a ser muy importante. Ecatepec, ya juntamos Coacalco y Tecámac, y olvídese en esa, ¿no? Es sí, muy importante. La zona oriente en conjunto también, porque mire, la zona oriente representa un poco más del 50% del padrón del estado. Entonces, quien gane la zona oriente, quien logre contener la zona oriente, va a tener ya una gran parte del camino andado para la elección. Para la elección, ¿no? Acción Nacional, ¿qué onda? ¿Cómo está Acción Nacional aquí en Ecatepec? Estamos bien, estamos chavos para adelante, estamos fortalecidos. Fíjese que el PAN de Ecatepec es la tercera estructura más grande del estado. Sí. Del partido, como partido. Competimos con Huixquilucan, andamos ahí más arriba un poquito de ellos o nosotros, pero ahí andamos. Nos rebasa así en estructura, bueno, pues Atzapán de Zaragoza, Toluca y después sigue inmediatamente Ecatepec. Estructura tenemos, nuestra cobertura en el 2021, según los datos del INE, no lo que yo digo, es que andamos sobre el 80% de cobertura. En estoy seguro que vamos a tener un mayor empuje porque ya ha madurado, una estructura no solamente electoral, sino también con una capacidad de movilización. Y Ecatepec para nosotros resulta siempre un reto. A nivel estado, para el partido resulta un reto. Para los ecatepenses, nativos y oriundos y orgullosos de ser Ecatepec. No diga nativos porque ya me regañaron. Oriundo. No, bueno, nativos porque uno nace. Pues sí, pero
Es que lo ven peyorativo. No, bueno. Ya parece de la generación de cristal, licenciado. No, no me diga eso. Oiga, y pues, creo que entonces, perdón, reitero, Ecatepec es Toral, estamos preparados, estamos listos y vamos a hacer una armonía pues, con nuestros compañeros ahora de coalición. ¿Cree usted que hay posibilidades? Yo creo, no creo, estoy seguro que hay muchísimas posibilidades de ganar. Sí, sí. Sí, y mire, volvemos, la gente ya probó en estos 4 años de desgobierno lo que es el atraco a la libertad de las instituciones. Ha probado lo que es el despilfarro irresponsable. Todos los despilfarros son irresponsables, pero este está acentuado por ejemplo, hoy veía una nota de Loret de Mola en la mañana, colega suyo, donde dice que finalmente Dos Bocas va a acabar costando 18,000 millones de dólares. O sea, el doble de lo que se había presupuestado. Y al día de hoy no ha producido un solo barril de petróleo. Y aparte los combustibles fósiles ya van de salida. Aparte de una disrupción tecnológica la que ya está en puertas. Ya usted sabe que, por ejemplo, los vehículos, los muscle cars, por ejemplo, ya van a desaparecer. Ya los van a producir. Ya los van a dejar de producir a partir del año que viene, el 2024. ¿Por qué? Porque ya las normas son que ya no van a haber vehículos de gasolina en 6 años en Europa. ¿Y la refinería? No, pues la refinería, por eso decimos, cuando acaben su refinería, pues ya va a estar prohibido el uso de vehículos con gasolina. Entonces, esa es la visión bizarra, pero que sí se van a gastar 18,000 millones de dólares. Pero no solo eso, aquí muy cerquita ya vemos lo que está funcionando, o para lo que está sirviendo, el llamado aeropuerto de Santa Lucía, o el Chaifa, ¿no? Como comúnmente se le conoce. Donde las únicas que vuelan son las moscas, porque pues ahí hay una serie de... Pero ya llegó el presidente de Estados Unidos, no sé por una estación. Bueno, llegó, pero se regresó por el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no cabían, dicen. Son una serie de decisiones ahí bizarras. El problema es que lo que costó ese aeropuerto en época de pandemia, eso sí fue criminal. Porque con lo que se invirtió en ese aeropuerto, hubiéramos podido tener medidas contracíclicas que hubieran amortizado el trancazo económico que hoy día estamos padeciendo. ¿Cuánto se cayó el PIB? Porque no hubieron medidas contracíclicas. ¿Cuántas empresas desaparecieron? ¿Cuántos empleos se perdieron? Entonces, sí hay un responsable, es el gobierno federal. Claro. Con políticas equivocadas en los momentos donde se tenía que haber invertido en activar la economía en manera regional. Y sin embargo, tuvimos 2 grandes hoyos en la economía, bueno, 3, porque el otro es el trenecito Maya. Y entonces ahí entendemos, ¿verdad?, cuál es la visión de un estadista. Entonces la gente ya entendió que hay de 2 sopas: o las ocurrencias locuaces, irresponsables y que nada más quebrantan el patrimonio del país, o del otro lado, la otra sopa que dice, bueno, puede haber existido en su momento temas de corrección, sí, desde luego, pero ahora nos toca ser vigilantes y garantes de que lo que se haga en el gobierno sea políticas públicas efectivas, asertivas y de bien común. Óscar Venancio, yo me acuerdo mucho porque yo pensaba que era usted español. No, hombre, pues porque véame. Óscar Florentino. Óscar Florentino Venancio Castillo. Bueno, como todos, creo yo, la gran mayoría de este país, pues sí tenemos origen, ya sea de los abuelos o de un abuelo español, pero... Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. De Seguridad Universitaria, sí. Imagínese. Empresario de la educación. Pues no, ojalá fuéramos empresarios de gran escala. No, tenemos, dejémoslo en pequeños empresarios. Nada más. Servidores de la educación. Está bien, me parece interesante. Oiga, pero yo insisto, porque no se me quita a mí esa mentalidad de lo del PRIAN. ¿No le ha manchado a usted? ¿O cómo hay que aplicar aquella frase que dice, ¿qué? Allá ves que cruzan el pantano y no se manchan. Usted anda con... Porque usted siempre ha criticado a los del PRI, no se haga. Nací contra ellos. Sí, claro. O sea, ¿y habla a los del PRI? Los del PRI, pero hoy hay un mal mayor, dicho con todo respeto, sí hay una amenaza y una desgracia que puede ser para el Estado de México, y yo como mexiquense no quiero eso para el Estado de México. Y si en las manos de muchos de nosotros está impedirlo, lo vamos a hacer con mucho gusto, porque antes que otra cosa, antes que las filias o las fobias, existe el bien común. Y antes que las filias y las fobias, debe existir rectitud, honestidad, responsabilidad mínima, porque está conduciendo en un carrito de camotes, con todo respeto.
está conduciendo los destinos de más de 16 millones de personas que viven aquí en el Estado de México. Bueno, usted no se va a ir vivo, ya sí se lo advierto. Oiga, no. Entonces que ya lo ya por tercera vez es regidor, ¿eh? Síndico y 2 veces regidor, ¿no? Sí. 3 ya lleva. Pero hoy me dicen que Óscar Venancio y Acción Nacional están en los brazos de los Guinda, en la administración, y que todo lo que llega ahí a mano alzada, ¿es cierto? No, mire, hay dos oposiciones. Decía Diego, ahí le voy a contestar como contestó Bueno, Diego es que así dice la gente. No, bueno, de que dicen las personas malintencionadas, no todos. Fíjese usted que hay dos formas de ser oposición. Una es ser contestatario, decir a todo que no, y entonces el contestatario nunca es capaz de avanzar. Se necesita estar mal de la cabeza para estar de manera sistemática, permanente y todo el tiempo diciendo que no. Ándele. No, sí. Le van a echar bronca. No, eso se lo dijo Diego Fernández de Ceballos a López Obrador en un debate en el 99. Las palabras que le estoy diciendo se las dijo Diego a López Obrador, que se necesita estar mal de la cabeza para estar sistemática y todo el tiempo diciendo que no a todo. Eso no puede ser. Esa es una oposición contestataria. ¿Cuál es la otra parte? ¿Cuál es la otra oposición que debe ser? Una oposición sí que se oponga, con razón, en su momento cuando las cosas estén mal, pero también que apoye las cosas que pueden tener un impacto positivo en la población para el bien común. Entonces, si fundamentado en la ley, porque, mire usted, licenciado, no vamos a leernos las cartas entre gitanos. A nivel municipal no hay como gran diferencia ideológica en el ejercicio de la administración pública. Ideológica estoy hablando. Porque la administración pública es práctica, es un conjunto de leyes y de normas administrativas, jurídico-administrativas. ¿En qué radica la diferencia? En cómo se va ideando y recreando las políticas públicas y se van cumpliendo con los tiempos de la administración. Oye, A diferencia de nada más, reitero, a diferencia del derecho civil, donde le dicen a usted que lo que no está prohibido está permitido, en la administración pública, en el derecho administrativo es solamente lo que está en la ley es lo único que está en tus atribuciones y facultades. No puedes ir más allá. Entonces, razonando la ley, anteponiendo el sentido común y siendo racional, debatiendo cuando hay necesidad, somos una oposición que está avanzando. ya me envolvió. Joder. Yo sabía que me iba a... ¿Qué pasó? No, bueno. ¿Qué me dijo? Pues ya tantas cosas que ya... No, lo que le quise decir en síntesis es que los que lo dicen son los contestatarios y otros decimos no, la oposición tiene que ser una oposición racional, que se oponga cuando hay razón, pero que apoye también cuando existe Oiga, algo en común. ¿es aliado estratégico de acción de Vilchis? No, para nada. Y no, porque entre otras cosas, creo que hay diferencias sentidas en los planos generales de su partido y el mío. Pero, aterrizando en la parte práctica de la administración pública, si hay una propuesta que cumple con la ley, si existe determinadas circunstancias que nos pueden ayudar a avanzar, bueno, ¿por qué no apoyarlas? Reitero, necesitaría yo estar mal para estar de manera sistemática diciéndole que no a todo. No es posible. Porque finalmente hay un principio de responsabilidad y, ojo, un principio de corresponsabilidad, porque quiera que no, es parte de un órgano colegiado de gobierno. Ojo con eso, porque a veces nos casamos en posiciones extremas y olvidamos que finalmente somos parte de un colectivo. Tan lo olvidan que luego por eso los tribunales fallan en su contra. Oiga, de 10 a 0, ¿qué calificación le daría usted a la administración que encabeza Fernando Vilchis? Es una administración de claroscuros, y lo he dicho. Tiene cosas... ¿Ah? Sí, hay cosas positivas en la administración. Yo creo que, mire, por ejemplo, algo que yo he destacado y lo he reconocido ante propios extraños, es el tema de que Ecatepec es un municipio complejo con más de 2 millones de habitantes, pero veamos los indicadores que teníamos en seguridad pública en el año 2018 y los indicadores del INEGI, y de la propia Secretaría de Seguridad Pública. ¿En qué lugar estaba Ecatepec en el ranking de delitos y en qué lugar estamos hoy? Eso hay que destacarlo. Digo, ser maniqueístas implicaría decir todo estaba bien antes y ahora todo está mal. Eso no es maniqueísmo, no puede existir. Eso hablaría de una persona falsaria. Y ese es un rubro. Pero creo que también hay demandas sentidas de la población. El tema del agua. Hace unos días en Cabildo yo hablaba que lo que necesitamos del Zapaz es una reingeniería administrativa, porque Total, es un pozo sin fondo.
A cada rato se le tiene que estar haciendo transferencias. Bueno, queremos ver un programa que el Zapase nos diga, oye, ese es mi programa de ingeniería administrativa para no solamente administrar lo que tengo, sino para que sea rentable. Es un organismo descentralizado, pero que sea rentable, porque está siempre en números rojos el Zapase. ¿Hay propuestas y hay soluciones? Sí, y lo he hecho sin rubor, porque a veces tal pareciera que uno tiene que estar políticamente correcto en todo, y ese políticamente correcto en todo implica no decir lo que uno piensa, ¿no? No es así. ¿Qué habría que hacer con el Zapase? Hay experiencias exitosas. Ahí está el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, por ejemplo. Hasta en Tecama, ¿no? Bueno, Tecama, que sigue siendo descentralizado público. Sí, pero me refiero, va bien. Va bien, sí. Recuperación, y no pagas. Y te cae, sí, claro, el suministro. Y aquí hablamos que creo que un 30%, 35% es la gente que paga. Pero eso es histórico. El rezago es histórico, no solamente es admisión, el rezago es histórico en la contribución del agua. También histórico es el problema del rezago del agua y los problemas del agua. ¿Qué problemas existen? Primero, nuestra red es muy vieja, tiene más de 40 años. Una gran parte del caudal se desperdicia en fugas, por lo mismo que la red ya es muy vieja. Otra cosa es que no hay mantenimiento. O sea, pero ese es el pan todos los días. Por eso me dice, oye, ¿qué harías con el Zapase? Honestamente, ¿desaparecerlo? No desaparecerlo. Lo volvería una empresa concesionada para que con inversión privada pueda existir la infraestructura necesaria para corregir todos los problemas que tiene el Zapase y de esa forma que haya inversión. Y obviamente es una empresa que tendrá su recaudación, es lógico, es normal, pues por eso es una empresa con la que se llegaría. ¿Pagas? Pues como en muchos otros lados, es que estamos mal acostumbrados, reitero, el agua es un servicio. ¿A usted qué le pasa si no paga el teléfono? Te lo cortan de inmediato. Si no paga el gas, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia con el agua? ¿Por qué el agua no? ¿Sí me explico? Porque el agua es vida. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, pues, o sea, hay personas maniqueístas que han insistido en ese discurso extremista. Yo digo que no, que hay una tercera vía, y esta tercera vía es aplicar la ley que está en el ámbito de sus atribuciones, que no facultades, un regidor no tiene facultades, tiene atribuciones, según la ley orgánica municipal, y en función de eso, de lo que nos marca la ley, en qué sí podemos estar de acuerdo, en qué sí podemos coadyuvar, y hacer una oposición, reitero, racional. Perfecto. Oiga, ¿cómo se le llama a quien se admira, se quiere? Narcisista, ¿no? Es el quien está enamorado de sí mismo, sí, Narciso, sí, claro, ahí está la mitología. Bueno, no vamos a caer al narcisismo, pero ¿cómo se describe Óscar Venancio, ahorita el político, el empresario, la persona, el individuo? Primero fíjese que... Digo, porque la gente va a preguntar, y bueno, y Óscar Venancio es el que maneja el PAN, ha sido síndico, regidor. Yo soy del PAN. Pues sí, pero... Yo soy del PAN. Es jefe político, ¿no? Ahorita me corresponde el liderazgo formal del partido, mi militancia me eligió con el 90%, ¿sí? En el pasado septiembre. Y pues, hombres y mujeres libres que finalmente fueron a votar con voluntad y como es en Acción Nacional, aquí no hay dedazos. Aquí nos sometemos al escrutinio de las urnas y a la voluntad de los compañeros. Pero fíjense que, primeramente, soy un padre orgulloso. Quiero decirle que soy un padre orgulloso de un muchacho, una muchacha hoy día, estudiantes sanos, saludables y que para mí mis hijos son mi mayor, sin duda, mi mayor tesoro y mi mayor motor a seguir creando, a seguir impulsando. Yo me acuerdo cuando se casó, ¿eh? Sí, claro, pues ya tiene tiempo. ¿En 97, 98? No, fíjese que fue en el 99. 99. En el 99. Y fui la tercera pareja que se casó en la catedral, que me hizo favor en ese tiempo Monseñor Boada y Gordon, el canciller de la diócesis, de celebrar la ceremonia religiosa. Soy católico y creo mucho en los temas de los valores de la Iglesia Católica y desde luego de la familia. Pero entonces sí, ya hay algunos ayeres, licenciado. Óscar Florentino Venancio Castillo. Sí. Entonces, ¿cómo es? ¿A todo dar? No soy a todo dar, soy una persona también de claroscuros, ¿no? Con sus vicitudes, apasionado de la vida. Del fútbol. Uy. Soy Puma de corazón, apasionado del fútbol. Me gusta mucho bailar. En mis tiempos de juventud hay un ritmo que se llama High Energy,
Y bailaba en Santa Clara con los sonidos, había un sonido que se llamaba Lobster, ya no existe, pero bailamos en ballet haciendo rutinas de high energy. Entonces, me encanta el baile desde siempre, el baile, me gusta el canto, soy amante de la música de los tríos. ¿Toca la Mi guitarra? pues por herencia de mi papá, que siempre estuvo mi papá en paz descanse fue un hombre de bohemia, y pues toda su vida de tríos y de la artisteada, ¿no? Entonces eso, apasionado de la música, apasionado del fútbol, apasionado de mi partido, siempre. Y de siempre Óscar Venaz. Pues Óscar Venaz es una coyuntura, ¿no? También en la vida. Que tenemos un tiempo Oiga, de yo le valoro enseñar. mucho que tengamos tantos años de ser amigos. Primeramente, gracias por Me ello. tomo la atribución de ser su amigo de Gracias. tantos años. Gracias por haber aceptado esta invitación de estar en Mexiquense. Gracias por esta charla. Vamos, filosofamos. O filosofó usted, porque yo nada más escuchaba de cómo está la situación política en este momento. Es que yo no tengo nada que, por ejemplo, más bien al contrario, debemos aprenderle nada que aportarle y sí mucho que aprenderle a usted. Por ejemplo, me acuerdo muy bien de esa fotografía de un licenciado Juan Manuel Padrón Lara, muy joven, con boina y protestando fuera del Palacio de la Moneda por el asesinato de aquel presidente que fue Salvador Allende, ¿no? Sí. Entonces, eso habla de una trayectoria de vida. Sí, a los que no saben que me critican priista y no sé, yo estuve afiliado al Partido Comunista Mexicano. Fui parte de la campaña en Veracruz de Valentín Campa, que fue el adversario de López Portillo. Lo acompañé. Valentín Campa fue un líder comunista, ferrocarrilero, petrolero, y que, aunque ya después me dio tristeza porque lo habían contratado como patiño de López Portillo. Era el patiño de López Portillo porque López Portillo no tenía candidato. Extrañamente el PAN no presentó candidato esa vez. Porque teníamos un problema interno muy fuerte y al final el partido en la Asamblea Nacional decidió la Convención Nacional no presentar Y los candidato. que había en los partidos como era PPS y PAR Bueno, se sumaron a López Portillo. la izquierda era el PPS, El PPS que fundó en su momento Lombardo Toledano, Lombardo Toledano, que por cierto fue uno de los llamados siete sabios fundadores de la CTM. de la CTM, el verdadero, ¿no? Ah. Fue uno de los llamados siete sabios, junto con nada más y nada menos Antonio Caso, Vasconcelos y el fundador del PAL, don Manuel Gómez Morín. Era la llamada generación de los siete sabios. Imagínense, qué interesante. Oye, ustedes es una cultura. Pues muchas gracias, maestro. No, al contrario, muchas gracias a usted. De verdad, por Muchas habernos gracias. permitido esta charla. Fue una transmisión de Mexiquense. Con mucho gusto vamos a seguir haciendo algunos ejercicios de este espacio de Mexiquense. Estamos aquí en otro estudio que vamos a empezar a proyectar. Y ojalá que nos permita, a medida que vayan avanzando las campañas, poder venir a hacer mesas de análisis, ¿no? Cuando guste, ya sabe que siempre Dale. estoy a sus órdenes. Vale. Gracias, Juan Manuel Padrón Lara, Mexiquense. Buenas tardes.